El racismo en México se expresa a través de ideas y prácticas que reproducen una serie de clasificaciones y jerarquías basadas en los rasgos físicos o culturales de las personas. Es decir, se reproduce la idea de que hay personas con más valor que otras y que por ello tienen privilegios, y otras, consideradas con escaso o nulo valor, se justifica las desigualdades sociales, económicas o políticas en las que viven, o el despojo de sus territorios y recursos. El racismo provoca y condiciona la vulneración de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes enfrentan una violencia estructural en los distintos niveles de acceso a la justicia. Aquí mostraremos algunos hallazgos sobre el racismo y el acceso a la justicia en Campeche, Oaxaca y Yucatán, y algunas ideas para frenarlo y disminuir sus efectos y daños. Veamos. Campeche, Oaxaca y Yucatán están entre los primeros 7 estados en el país en cuanto a porcentaje de población de 3 años y más que habla una lengua indígena. La distribución territorial de la población indígena en cada estado obedece a contextos sociohistóricos, culturales y políticos particulares. Sin embargo, encontramos coincidencias en los siguientes datos, particularmente en Oaxaca y Yucatán. Altos grados de marginación, porcentaje de población analfabeta, porcentaje de personas sin escolaridad. Estas desigualdades se traducen en falta de posibilidades económicas y de oportunidades en distintos ámbitos, y en la existencia de más barreras que impiden a esta población ejercer sus derechos, entre ellos el derecho al acceso a la justicia, que se materializa en los altos costos y las largas distancias para trasladarse a las instituciones de procuración de justicia estadual, enfrentarse a actitudes y prejuicios racistas, no obtener atención en su lengua indígena y otros ejemplos que se pueden observar a continuación. Una familia tzotzil originaria del ejido Plan de Ayala, municipio de Tecpatán, Chiapas, integrada por padre, madre, 4 hijos y una hija. Migraron a la localidad El Naranjito, ubicado en el municipio de Candelaria, al sur del estado de Campeche. En 2011, uno de los hijos cometió el delito de homicidio, por el que el padre y los otros 3 hijos fueron acusados injustamente, sin conocer de qué se les acusaba ni las razones de su incriminación. Fueron trasladados al Cerezo de San Francisco Cobén, donde estuvieron privados de su libertad por 8 años, a pesar de que el hijo que cometió el delito se entregó a las autoridades 2 años después de la detención de su familia, asumiendo su responsabilidad. Este caso evidencia una serie de actos racistas y de violaciones a los derechos humanos cuando se trata de personas indígenas y migrantes. Por ejemplo, no hubo mecanismos que permitieran reconocer a la familia como miembros de un pueblo indígena, y fueron privados de su derecho a un intérprete o defensor con conocimiento de la lengua y cultura. Además, los prejuicios y estereotipos étnicos, condición migratoria y situación socioeconómica influyeron en su criminalización, etiquetándolos como personas peligrosas aun cuando eran inocentes. Actualmente, uno de los hijos continúa privado de su libertad en el Cerezo de San Francisco Cobén. Desde hace más de 10 años no tiene contacto con su esposa e hija. Esta última, al momento del hecho, tenía 2 años de edad, como muchas niñas y niños con padres o madres privadas de su libertad. Sus derechos no fueron garantizados, generando lo que algunos autores han llamado huérfanos de la justicia, ya que el sistema de justicia penal, al centrarse en el sujeto infractor, no considera los daños generados en niñas y niños. Los instrumentos internacionales de protección a la infancia no se materializan en acciones concretas para garantizar sus derechos, trayendo consigo otras vulneraciones, estigmas, revictimización y escasas oportunidades para su desarrollo que perpetúan la exclusión social y la desigualdad.
Miguel Suchixtepec, comunidad zapoteca que se rige por su sistema normativo propio. Se localiza en el estado de Oaxaca. Desde el año 1959 enfrenta un conflicto por la defensa de 153 hectáreas de su territorio conocido como el Común, debido a que una familia se adjudicó y escrituró esa área, obteniendo un permiso de aprovechamiento maderero. En el 2015, con el apoyo de maquinarias y diversas personas, comenzaron a abrir caminos de terracería y derribaron árboles. Haciendo uso de su jurisdicción y de acuerdo a su sistema jurídico vigente, la asamblea resguardó la maquinaria y detuvieron a las personas que ingresaron al terreno comunal. Ante este hecho, el dueño de la maquinaria presentó una denuncia en contra de ciudadanos de la comunidad por el delito de robo, de los cuales 5 siguen sujetos a proceso judicial. Para la comunidad, esta experiencia ha mostrado cómo el sistema de justicia estadual privilegia los intereses y los derechos humanos individuales ante los colectivos. Cuando se trata de la defensa del territorio, la jurisdicción y autonomía de los pueblos indígenas son cuestionadas, atacadas y criminalizadas, colocando a su vez que el territorio y recursos naturales comunitarios sean objeto de despojo, expoliación y privatización. Este caso nos muestra que existen estrategias antirracistas desde la organización comunitaria, la toma de decisiones y acciones colectivas que hacen valer el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, enfrentando la estructura discriminatoria del sistema jurídico estadual. En la comunidad de Xcalac, Xibalcú, del municipio de Tizimín, estado de Yucatán, en el año 2015, una madre procedió a levantar una queja ante la autoridad maya por la agresión verbal que su vecina había pronunciado a su hijo e hija menores de edad. Ante la queja emitida, ambas mujeres asistieron al juzgado maya en la comunidad para resolver el conflicto. Los infantes agredidos no estuvieron presentes durante la resolución del caso. De acuerdo con la autoridad, esto fue para evitarles, en la medida de lo posible, más situaciones incómodas o peligrosas. Al comentarle a la jueza que el caso pareciera haberse resuelto como un tema de difamación o chisme, ella mencionó que aún así, la agresión a ellos se trató con toda la seriedad, pues se solicitó su intervención como autoridad y se tomaron acuerdos de resolución que no volverían a exponer al niño y a la niña. Como en este caso, a diario, las autoridades indígenas resuelven con celeridad, economía, mediación, procurando el bien común y la accesibilidad, casos de distintas materias. Sin embargo, las juezas y los jueces mayas son estigmatizados y se enfrentan a actos racistas por parte del sistema estadual, que se traducen, a pesar de su reconocimiento legal, en limitaciones de recursos materiales y económicos, en el no reconocimiento de su trabajo, en el menoscabo a su conocimiento y de su capacidad para la resolución de los conflictos. Podemos observar que en la resolución de conflictos, desde la visión maya, intervienen elementos culturales, sociales, económicos e identitarios que ayudan a visualizar la magnitud de los conflictos, más aún cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, que muchas veces ante la justicia ordinaria pasa desapercibido el juzgar con pertinencia cultural y lingüística. Por lo tanto, queda el reto de analizar cómo los sistemas de impartición de justicia propios pueden dialogar con las instancias ordinarias para el beneficio de niñas, niños y adolescentes sin que esto signifique homologarse o asimilarse a ellas. En los 3 casos expuestos, existen diferentes obstáculos para el acceso a la justicia estatal o para reconocer que las comunidades y pueblos indígenas pueden y tienen derecho a ejercer sus jurisdicciones y autonomía. Una de las principales causas identificadas que provocan dichos obstáculos es el racismo estructural, que se traduce en omisiones, prejuicios o acciones que impiden un acceso a la justicia sin exclusiones o discriminación. Bajo este escenario, podemos afirmar que, a más de 3 décadas de reconocimiento de derechos,
las normas jurídicas creadas para la protección de la diversidad por sí mismas no serán funcionales si no se remueven otro tipo de actitudes, acciones y políticas diseñadas desde la construcción de un Estado monocultural que reproduce esquemas de poder y privilegios que se han normalizado en la vida pública y privada de este país. Sin embargo, existe un importante esfuerzo de las mismas comunidades, organizaciones civiles e instituciones de justicia, que dentro de sus acciones o líneas de trabajo están nombrando, denunciando, frenando y actuando para revertir los efectos del racismo y alcanzar una igualdad sustantiva y sin discriminación. Si bien la tarea implica un alto compromiso y un arduo trabajo, en el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil, confiamos en la alianza entre los distintos ámbitos de justicia, que se traduzcan en tareas como el diálogo entre jurisdicciones y el empleo de perspectivas antirracistas y con un enfoque intercultural para los casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas.